Estás ahí, a la orilla del agua. Es enero. El aire es frío, pero el sol brilla y el día parece perfecto para pescar. Lanzas tu mejor señuelo, ese que te ha dado tantas alegrías en verano, y esperas, pero no pasa nada. Los peces grandes, los trofeos, simplemente te ignoran. ¿Por qué? ¿Acaso han decidido hacer huelga de hambre justo hoy? La respuesta es no, y la verdad es mucho más simple y, a la vez, más sorprendente de lo que crees. En este vídeo vamos a desvelar el error garrafal que casi todos cometemos en enero y que convierte nuestros mejores cebos en plástico inútil. Quédate, porque lo que vas a descubrir hoy va a cambiar para siempre tu forma de pescar en invierno. Y lanzo una pregunta para empezar. ¿Crees de verdad que el problema está en el cebo que eliges? Déjame tu respuesta abajo, que luego la comentamos. Durante generaciones, hemos escuchado la misma historia. En invierno, los peces no comen. Se convierte en una excusa perfecta para guardar las cañas y esperar a la primavera. Muchos pescadores, incluso los más experimentados, se frustran en esta época. Van a los mismos sitios, usan los mismos señuelos potentes y rápidos que les funcionaron en octubre, y al no tener resultados, refuerzan esa vieja creencia. Pero esto es un mito. Los peces, especialmente los grandes depredadores, necesitan comer para sobrevivir al invierno. Lo que pasa es que no lo hacen de la misma manera. El problema no es que no coman, el problema es que nosotros seguimos intentando darles de comer como si estuviéramos en pleno agosto. Y la naturaleza, amigos, tiene sus propias reglas, sobre todo cuando el termómetro baja de los 10 grados. Para empezar, hablemos del verdadero jefe aquí, el agua fría. Imaginen que ustedes, en lugar de estar en su casa con calefacción, tuvieran que vivir a la intemperie en pleno enero. ¿Estarían corriendo maratones, o más bien acurrucados intentando no gastar energía? Pues a los peces les pasa exactamente lo mismo. Son animales de sangre fría, lo que significa que su temperatura corporal depende directamente de la temperatura del agua. Cuando el agua se enfría, su metabolismo se desploma. Su digestión se vuelve increíblemente lenta, su ritmo cardíaco baja, y cada movimiento se convierte en un gasto de energía que su cuerpo no quiere permitirse. No es que no quieran comer, es que no pueden permitirse el lujo de gastar más energía persiguiendo una presa de la que van a obtener. Y aquí es donde nuestro enfoque tradicional empieza a hacer aguas. Ahora pensemos en nuestro cebo estrella del verano. Por ejemplo, un crankbait de paleta larga que vibra como un demonio y que se mueve a toda velocidad. En verano, esa acción frenética imita a un pez presa asustado y desata el instinto depredador de un black bass o un lucio. Pero en enero, un pez grande ve pasar esa cosa a toda velocidad y piensa dos cosas. Primero, ¡uf, qué pereza! Para cuando llegue ya se ha ido. Y segundo, eso no parece natural. Nada se mueve así de rápido con este frío. Nuestro cebo, que era un imán de picadas, se ha convertido en un objeto sospechoso y antinatural. No encaja con el ritmo de vida que impone el invierno bajo el agua. Es como si alguien intentara vendernos un helado en medio de una ventisca. Simplemente, no es el momento ni el lugar. Esto nos lleva al primer gran error que cometemos, la velocidad de recogida. Es el pecado capital de la pesca en invierno. Estamos acostumbrados a la pesca activa, a sentir el señuelo trabajar, a dar tirones, a recoger rápido para cubrir más agua. Pero en enero, esa estrategia es un veneno. Imaginen a un gran lucio apostado junto a un árbol sumergido. Lleva horas ahí, casi inmóvil. Su ventana de oportunidad para cazar es mínima. Si nuestro señuelo pasa zumbando a 1 metro de él, ni siquiera se planteará moverse. Pero, ¿y si ese mismo señuelo, quizás uno más pequeño y sutil, pasa increíblemente despacio, casi flotando, justo delante de su boca? La ecuación cambia. El gasto de energía es mínimo, la oportunidad es máxima. La clave en invierno no es buscar al pez,
es ponerle el cebo tan fácil que no pueda decir que no. El segundo error está relacionado con el tamaño del cebo. En otoño, usamos señuelos grandes porque los depredadores están acumulando grasa para el invierno y buscan presas contundentes, pero en enero, su sistema digestivo funciona a cámara lenta. Un pez grande puede tardar días en digerir una sola presa. Por eso, no están buscando un banquete, sino un aperitivo fácil. Un señuelo más pequeño y discreto es mucho más tentador. Representa una comida que no le va a costar digerir y, lo más importante, que parece una presa fácil y debilitada por el frío. Piensen en la naturaleza. Los peces pequeños y débiles son los primeros en sufrir con las bajas temperaturas. Eso es lo que tenemos que imitar. Dejar en la caja esos swim baits de 20 centímetros y sacar los vinilos de 3 o 4 pulgadas. Hablemos ahora del lugar. ¿Dónde buscamos a los peces? En verano, están por todas partes, cazando en aguas someras, cerca de las orillas. En invierno, el juego cambia por completo. Los peces buscan estabilidad térmica. El agua más caliente, aunque sea solo 1 o 2 grados de diferencia, se encuentra en las zonas más profundas del embalse o del río. Buscan estructuras sumergidas en profundidad, cortados, puntas rocosas, cauces de ríos antiguos. Ahí están agrupados, aletargados, esperando. Pescar en las orillas donde triunfamos en junio es, en la mayoría de los casos, una pérdida de tiempo monumental en enero. Hay que cambiar el chip y pensar en vertical, en profundidad, en lugar de en horizontal, a lo largo de la orilla. Otro factor crucial es el momento del día. En verano, las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde son mágicas. En invierno, es justo al revés. La actividad de los peces suele concentrarse en las horas centrales del día, desde el mediodía hasta las primeras horas de la tarde. ¿Por qué? Porque es cuando el sol está más alto y calienta, aunque sea mínimamente, la capa superficial del agua. Esa pequeña variación de temperatura puede ser suficiente para activar a los peces durante un corto periodo de tiempo. Es lo que llamamos ventanas de actividad. Pueden durar solo media hora, pero si estás en el sitio adecuado en ese momento, con la presentación correcta, puedes salvar el día. Madrugar en enero para pescar a menudo solo sirve para pasar más frío. La presentación del señuelo es más que solo la velocidad. Hablemos de las pausas. Las pausas son el arma secreta del pescador de invierno. Cuando recogemos un vinilo o un jerkbait, la clave está en hacer paradas larguísimas, de 10, 15 o incluso 30 segundos. Imaginen la escena. Lanzan un vinilo con un montaje muy ligero, lo dejan llegar al fondo, lo mueven un par de centímetros y lo vuelven a dejar quieto. Durante esa pausa, el pez, que lo ha estado observando, tiene tiempo de acercarse, de analizarlo, de decidirse. La mayoría de las picadas en invierno ocurren con el señuelo completamente parado en el fondo. Es una picada muy sutil. A veces solo notaremos que la línea se tensa un poco. Hay que estar increíblemente concentrado. Vamos a desmontar otro mito: el color del señuelo. Pasamos horas debatiendo si usar un color chartreuse o un watermelon. En invierno, con el agua a menudo mucho más clara, los colores naturales suelen funcionar mejor. Imitar los colores de los peces pasto locales es una apuesta segura, pero la realidad es que el color es secundario si la velocidad y la profundidad son incorrectas. Un señuelo del color perfecto, moviéndose demasiado rápido, será ignorado. Un señuelo de un color equivocado, presentado de forma ultralenta delante de la boca de un pez, tiene muchas más probabilidades de provocar una picada. No se obsesionen con el color, obsesiónense con la lentitud y la sutileza del movimiento. El equipo de pesca también debe adaptarse. Usar una caña de acción heavy con un trenzado grueso en invierno es contraproducente. Necesitamos sentir esas picadas increíblemente sutiles. Por eso,
Es el momento de usar equipos más ligeros, lo que se conoce como finés, cañas más sensibles, carretes con un buen freno y sobre todo líneas más finas. Un bajo de línea de fluorocarbono de un diámetro pequeño no solo es menos visible en el agua clara, sino que también permite que el señuelo se mueva con más naturalidad y profundice mejor. Cada detalle cuenta cuando los peces están tan apáticos. La sensibilidad de nuestro equipo se convierte en nuestros ojos bajo el agua. Hablemos de la vibración. Señuelos que emiten muchas vibraciones, como los crankbaits con rattles o las spinnerbaits con grandes palas, pueden ser demasiado agresivos. Recuerden, buscamos sutileza. Un pez aletargado puede asustarse con un estímulo tan fuerte y estridente. En cambio, señuelos sin sonajeros, vinilos con colas tipo pintail, que apenas se mueven, o jerkbaits, silent, silenciosos, son mucho más efectivos. Queremos presentar algo que parezca vulnerable y moribundo, no una discoteca submarina. Menos es más. Esta es la regla de oro del invierno. Quiten todo lo que sea ruidoso y llamativo de su caja y céntrense en lo más discreto. La importancia del sigilo aumenta exponencialmente en invierno. El agua fría es más densa y transmite el sonido mucho mejor. Cualquier golpe en la barca, cualquier pisotón fuerte en la orilla, se propaga por el agua como una señal de alarma. Los peces, que ya de por sí están en un estado de alerta pasiva, pueden detectar nuestra presencia desde mucho más lejos. Hay que moverse con cuidado, hablar en voz baja, evitar ruidos innecesarios. Acercarse a la zona de pesca como si fuéramos un fantasma puede marcar la diferencia entre que los peces sigan ahí o que se hayan ido antes incluso de que hagamos el primer lance. Existe una técnica que encapsula toda esta filosofía, el dead sticking o pesca al palo muerto. Consiste literalmente en lanzar un vinilo, a menudo de tipo stick o lombriz, sin plomar o con un peso muy ligero, y dejarlo quieto, completamente quieto. Se lanza a la zona caliente y se deja que se hunda por su propio peso, lo que puede tardar varios minutos. Una vez en el fondo, se deja ahí. Se pueden dar toques minúsculos cada minuto o dos, pero la esencia es no hacer nada. Es una prueba de paciencia, pero es increíblemente efectiva, porque imita a la perfección a una presa moribunda o un gusano que ha caído al agua. La picada será un simple peso en la línea. Pensemos en la psicología del depredador invernal. Ya no es un cazador activo, se ha convertido en un oportunista puro y duro. No va a gastar energía en una persecución, está esperando que la comida le llegue a la boca. Nuestro trabajo como pescadores es convertirnos en el mejor camarero del mundo. Tenemos que servirle en bandeja un plato que parezca fácil, nutritivo y que no requiera ningún esfuerzo por su parte. Cada lance debe ser una presentación deliberada y meticulosa. No se trata de lanzar y recoger, se trata de lanzar, posicionar el cebo en la zona caliente y trabajarlo con una paciencia infinita. El uso de atrayentes y esencias también cobra un nuevo significado. Como el metabolismo del pez es lento, también lo es su sentido del olfato, pero al moverse menos, tiene más tiempo para detectar olores. Un señuelo que permanece mucho tiempo quieto en el fondo tiene más posibilidades de ser detectado si desprende un aroma. Los atrayentes en gel o spray pueden ser ese pequeño extra que convence a un pez indeciso. No harán milagros si la presentación es mala, pero con una técnica lenta y pausada, pueden ser el factor decisivo para que el pez abra la boca y tome el señuelo. Recuerdo una jornada de pesca en enero, en un embalse muy conocido. Estuve toda la mañana lanzando mis mejores jerkbaits y swimbaits sin obtener ni una sola picada. A mi lado, un pescador mayor, de la vieja escuela, estaba pescando con una simple lombriz de vinilo en un montaje drop shot. No lo movía, lo lanzaba y dejaba la caña en el soporte. Yo pensaba, este hombre se va a aburrir. De repente, su puntera se dobló suavemente.
Clavó y sacó un black bass de más de 2 kilos. Repitió la operación 2 veces más en 1 hora. Me acerqué y le pregunté. Su respuesta fue simple. Hijo, en invierno la comida no corre. O se la pones delante de las narices o no la ven. Esta historia ilustra a la perfección el cambio de mentalidad que necesitamos. Debemos dejar de pensar en lo que nos gusta a nosotros, en la acción, en los lances espectaculares, y empezar a pensar exclusivamente en lo que necesita y puede hacer el pez en ese momento. Es un ejercicio de empatía con nuestra presa. Hay que desaprender lo que sabemos del verano y el otoño y aprender un nuevo lenguaje, el lenguaje de la lentitud, de la pausa, de la paciencia. La pesca en invierno no es para pescadores impacientes. Es un juego de ajedrez, no una carrera de 100 metros lisos. Otro aspecto técnico a considerar es la tensión de la línea. Al pescar tan lento y con señuelos ligeros, es fácil perder el contacto con el cebo. Muchos pescadores mantienen la línea completamente tensa. A veces, es mejor dejar una pequeña barriga o comba en la línea. Esto permite que el señuelo se mueva de forma más natural con las corrientes submarinas y, sobre todo, que el pez, al tomarlo, no note una resistencia inmediata. Observar esa comba en la línea es una de las mejores formas de detectar picadas. Si de repente se estira o se mueve hacia un lado, es el momento de clavar. ¿Y qué pasa con el cebo vivo? La lógica es exactamente la misma. Un pez vivo y coleando en el anzuelo, moviéndose frenéticamente, puede ser contraproducente. A menudo, un pez muerto o moribundo, presentado en el fondo sin movimiento, es mucho más efectivo. De nuevo, imita a una presa fácil, una oportunidad que no se puede dejar pasar. La clave no es el tipo de cebo, si es artificial o natural, sino cómo se presenta. El mensaje que debemos enviar al pez es siempre el mismo. Soy una comida fácil, no tienes que esforzarte. No subestimen la importancia de la observación antes de empezar a pescar. En lugar de llegar y empezar a lanzar como locos, tómense 5 minutos. Miren el agua. ¿Hay alguna señal de actividad? ¿Pájaros buceando en alguna zona? ¿Pequeños peces pasto en la superficie? A veces, una zona que recibe sol directo durante más tiempo puede tener el agua ligeramente más caliente. Usar un termómetro para medir la temperatura del agua en diferentes zonas puede darles una pista fundamental sobre dónde empezar a buscar. En invierno, un grado de diferencia puede agrupar a todos los peces de la zona. En resumen, el gran secreto es este. El problema no es tu cebo. El problema es tu prisa. Tu cebo favorito puede seguir siendo el mejor, pero solo si lo presentas de una forma que un pez aletargado y con el metabolismo bajo cero pueda y quiera comer. Esto significa pescar más despacio de lo que nunca has pescado. Significa usar señuelos más pequeños. Significa buscar en zonas más profundas. Significa tener una paciencia infinita y una concentración absoluta. Es un desafío, sí, pero cuando consigues engañar a un gran depredador en las condiciones más difíciles, la satisfacción es 1000 veces mayor que en cualquier otra época del año. Así que, como hemos visto, la razón por la que los peces grandes ignoran tus mejores cebos en enero no tiene nada que ver con la marca del señuelo o su color mágico. El verdadero culpable es nuestro instinto de pescador veraniego, la velocidad, la agresividad, los señuelos grandes. Todo eso que funciona de maravilla con agua caliente, en invierno se convierte en nuestro peor enemigo. El giro de guión, aquí está el truco, es que para pescar más en invierno hay que hacer menos, mucho menos. Hay que ser más lento, más sutil, más paciente. Entender que el pez no va a perseguir nada, que somos nosotros quienes debemos llevarle el bocado a la boca. Este cambio de mentalidad no solo te dará peces en enero, sino que te convertirá en un pescador mucho más completo y observador. Gracias por habernos acompañado en este análisis. Si te ha parecido útil, dale un buen like al vídeo,
Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana para no perderte los próximos consejos. Y ahora, quiero que me respondas en los comentarios. ¿Cuál es el mayor error que crees que has cometido pescando en invierno y que vas a cambiar a partir de ahora? Vamos a debatir y a aprender entre todos. Nos vemos en el agua.